Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Queremos darle la bienvenida a este seminario web que hemos llevado adelante con ASDA y MTA. Bueno, estamos muy contentos de toda la convocatoria y de todas las personas que se han sumado, ¿no? Así que bueno, no quiero demorar mucho en presentaciones porque tenemos corto tiempo y eh, panelistas muy importantes. Así que bueno, hemos denominado a este conversatorio, este seminario conversatorio, la educación sexual integral para no dejar a nadie afuera en la Agenda 2030. En el marco de la Agenda 2030 propone Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sustentable global, particularmente en el objetivo número 4, cuyo propósito es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, queremos a través de este evento fomentar su visibilidad y generar en el público conocimiento de los desafíos y acciones necesarias para lograr una educación de calidad e igualitaria para las personas del colectivo LGBTIQA+. Sabemos, y las estadísticas dan cuenta, que el estigma y la discriminación por cuestiones de orientación sexual, de identidad de género y de su expresión sigue existiendo, y que ello implica directamente, impacta directamente en la expulsión del sistema educativo. En el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que establece garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa y de promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todas las personas, tiene varias metas relevantes para las personas del colectivo LGBTIQA+, que incluyen garantizar la finalidad universal de la educación secundaria y poner fin a las disparidades de género en la educación. Por ello, y para realizar una acción de visibilización y promoción de esta perspectiva de los objetivos del desarrollo sostenible número 4, es que proponemos este evento, en donde participarán actores claves en la implementación de la educación para las personas LGBTIQ+ en Argentina. Antes de presentar a las panelistas invitadas y en relación, voy a proponer unas preguntas que pueden servir de tópico, ¿no?, para nuestras panelistas. La primera es: ¿cómo se relaciona la educación sexual integral en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible número 4 para las personas LGBTIQ+? ¿Cómo se aplica una lente de interseccionalidad en las políticas internas y externas del país para lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 4? Y la última: ¿qué mejores prácticas emergentes se necesitan para responder a la discriminación en la educación a nivel local, nacional, regional e internacional? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? Tengo el agrado de presentar a 4 panelistas muy importantes. La primera es Andrea Rivas, abogada, defensora de los derechos humanos LGBTIQ+, y presidenta de Familias Diversas de la Asociación Civil y co-presidenta de la Sociedad Civil Argentina en la ERC. También Soledad Capone, consejera en la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Cecilia Meirovich, directora de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, Comercio
internacional y culto. Y por último, Alba Rueda, activista trans, subsecretaria de la Nación de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, integrante del Notitrans y Mujeres Trans Argentina, investigadora del Departamento de Género y Comunicación de Culto del Centro Cultural de la Cooperación L'Oreal Glorini, integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Género de Justicia de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Andrea Rivas para que empiece su exposición. Bueno, muchas gracias. Y quería primero empezar con un agradecimiento a todos los panelistas que están acá, que cuando las invité aceptaron, en un tema muy desafiante, ¿no? Que nos toca, como es la educación sexual integral a la luz de la Agenda 2030, tanto en la interseccionalidad de las políticas internas y externas del país. Sin lugar a dudas, es un tema desafiante, pero que también generó una cantidad enorme de personas inscritas y muchísimo interés, porque evidentemente este desafío es urgente para lo que el objetivo número 4 de la Agenda 2030 propone. Y yo voy a empezar con una pequeña anécdota que me acaba de pasar y que tiene mucho que ver con este tema, y que tiene que ver con la lucha y la vida de los estudiantes LGBTQA+. Mi hijo es un varón trans y tiene el suficiente empoderamiento de decir que es un varón trans en la escuela y de haberme pedido especialmente que lo dejara presentarse de manera autónoma, ¿no? Porque cuando empezaron las clases yo le dije, hablo con les profesores, les maestres, y dijo, no, yo les voy a decir que soy varón trans. Cuando volvió a casa ese primer día de clases, le pregunté, ¿cómo te fue? Mal, no me entendieron. Bueno, ¿querés que hable yo? No, voy a seguir intentando. Ok. Luego de casi, ya llevamos 6 meses, me pidió ayuda. Y hoy fuimos con su otra madre a hablar con el maestro. Me pidió ayuda porque se sentía mal, porque había dicho que era trans y se seguían refiriendo a él como ella. Y esto le generaba una gran angustia y muchas veces un gran aislamiento, cuando siempre fue un niño muy social y sociable. Y acabo de venir de la escuela antes, y realmente esto sucedió así. Mi hijo, en la ronda de presentaciones en marzo, dijo que era trans y que quería que se refirieran como usando su nombre como Fran y con el pronombre él. Lo dijo más abreviado, por supuesto. Yo soy Fran, soy trans, quiero que me digan como él. La asociación que hizo el maestro fue como él, como el chico de al lado, como tú, ¿cómo querés que te diga? Fran, y le evitó los pronombres. Y negó, que dijo lo más importante, y es la segunda vez en su vida, desde que hizo la transición y se está anunciando públicamente como varón trans, en su cortísima vida de 8 años, que dice que es trans, y le siguen diciendo que es ella. Y le siguen, ¿qué es lo que esperamos que las niñas en edad escolar nos digan? Cuando dicen todo, cuando dicen cuál es su identidad, qué necesitamos las personas adultas que nos digan para poder respetar la identidad. Entonces, arranco desde este lado porque los derechos humanos, como es el derecho humano a la identidad, como es la educación sexual integral, que es un derecho humano en sí mismo, que nos permite el acceso a otros derechos humanos,
como es exactamente el derecho a la identidad, a la salud, a la información, al cuidado de nuestro cuerpo, no puede tener contestaciones como me estoy deconstruyendo, tengo que aprender. Obviamente podemos entender que hay una trayectoria muy necesaria de formación, eso lo comprendemos, pero también tenemos que comprender a la par de esa idea que mientras nosotros no estamos respetando el derecho humano a la identidad, el derecho humano a la educación sexual integral, estamos violando sistemáticamente el derecho de un montón de niñas. Y esto es cuando no se cumple el objetivo número 4. Y en este sentido, ahora paso más a la parte técnica, ¿no? Porque realmente como está redactado el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que dice que hay que garantizar una educación inclusiva, de equidad y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, indudablemente la interseccionalidad con la agenda LGBTQA+, surge inmediatamente, porque las personas LGBTQA+, donde nos empiezan a expulsar, donde nos empezamos a vivir nuestras primeras discriminaciones, acosos, violencias, negaciones e invisibilidad, es en la escuela, es o en nuestra familia, depende ahí mucho cómo va a ser, cómo es nuestra familia, y luego en la escuela, que es la primera institución que nos podría también ayudar a tratar de fortalecernos en el caso de tener una situación familiar que no es buena para nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual. La violencia escolar está basada en la orientación sexual, identidad de género y su expresión. Se enfoca en los estudiantes que se consideran como personas LGBTQA+, y cuando su expresión de género o su identidad no es conforme a normas binarias de género. Ya desde el año 2011 la UNESCO convocó a la primera consulta internacional de Naciones Unidas sobre acoso homodiante en instituciones educativas, y en estas reconoció que se trataba de un tema sensible que necesita ser abordado como parte de los esfuerzos más amplios para evitar la violencia escolar basada en género, con miras a realmente poder alcanzar una educación de calidad, y de esta manera lo relacionó directamente con la Agenda 2030. También el experto independiente en SOGI, en varios informes, hizo mención sobre que la niñez y la adolescencia LGBTIQA+ es un alto tema de preocupación, porque está en varios estudios, tenemos no solo internacionales, porque esto es global, sino también en Argentina, que los estudiantes LGBTIQA+, así como los hijos de personas LGBTIQA+, sufren abusos en los entornos escolares, que bueno, pasan desde burlas hasta violencia física, aislamiento, ciberacoso y amenazas de muerte. Y esto es muy desproporcionado en comparación con la población en general. ¿Y estos abusos dónde se producen? Se producen en el aula, en los patios, en los recreos, en los baños. Y esto inmediatamente da un impacto en las niñas y adolescentes. Y lo que sucede es que empieza a coartar tus posibilidades como niña, como adolescente, y también en algunas identidades también significa el abandono de la escuela, ¿no? Otra forma de expulsión social, otra forma de exclusión social y de discriminación. Y en este sentido voy a citar un estudio que se hizo, La Revolución de las Mariposas, que demostró, que acá en Argentina, ¿no?, que demostró que el máximo nivel educativo alcanzado por las personas trans está relacionado con la edad en la que asumen públicamente su identidad de género, donde se informó que el 69,6% de quienes lo asumieron antes de los 13 años, como Fran, mi hijo, no culminó sus estudios secundarios. Pero cuando esto sucedió, una vez pasados los 19 años, el 74,2% había logrado terminar sus estudios secundarios. La relación es
queda súper concreta con los números que acabo de dar respecto a la discriminación en la escuela y a el coartar proyectos de vida, porque cuando no podemos alcanzar la misma educación de calidad que el resto, cuando no podemos terminar la escuela porque está basada en nuestra orientación sexual, en nuestra identidad de género, es una exclusión que afecta toda nuestra vida, absolutamente toda nuestra vida. En el año 2019 nuestra organización realizó una encuesta a nivel nacional para ver cuál era la experiencia de las personas LGBTQA+ que conformaban una familia y tenían hijes. Lo interesante de lo que hicimos fue que por un lado consultamos a las personas adultas y por el otro lado a sus hijes. Y les voy a pasar un dato que dijeron las niñas. Las niñas dijeron que en el caso de sufrir alguna discriminación debido a pertenecer a la diversidad familiar, no harían nada. El 69% dijo que no haría nada. El 19% mencionó que pediría ayuda al personal docente y un 6% señaló que reaccionaría con alguna queja o peleándose, y el otro 6% no nos quiso responder. Y la verdad que esto me hace acordar a la primera amenaza que sufrí cuando yo también me animé a decir públicamente que era lesbiana, y que fue justamente a la edad de 13 años. ¿Qué hice? Cuando lo hice en el ámbito escolar, y la verdad que hice lo mismo que están diciendo las niñas hoy, nada, guardé silencio, porque no sentí que tenía ningún apoyo del otro lado. Y cuando yo le pregunté a mi hijo por qué tardó, o sea, porque hace mucho que quería, o sea, que se, digamos, asumía como persona, como varón trans, y no lo quería decir en la escuela, lo primero que me dijo fue, no, todavía no puedo decirlo porque tengo mucho miedo de que me peguen. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo que un niño en aquel momento de 7 años está percibiendo ya amenazas previas a poder hablar en un entorno? Eso nos tiene que dar cuenta de algo, porque yo lo que le quiero poner a estos datos que tengo son rostros, caras, humanidad. Tenemos que reflexionar sobre esto, y esto está muy interrelacionado con esto que dice el experto y con lo que está encabezando también la UNESCO, ¿no? A nivel internacional. Y para mí, desde el lado de la sociedad civil, es fundamental que sigamos trabajando en que la ESI, la educación sexual integral, se implemente para prevenir y mitigar todo el tipo de violencia y acoso que sufren las niñas LGBTQA+, realmente llevar esta conciencia no solo a las aulas, no solo a nivel nacional, sino también en todos los esfuerzos que tienen que ver con la política exterior, porque en definitiva hay una gran importancia desde la parte jurídica entre la interrelación de los derechos. Cuando hablamos de educación sexual integral, en Argentina vamos a nombrar a la ley 26.150, que es hoy nuestra herramienta. Mejorable, por supuesto que necesita de mejoras, pero es la que tenemos hoy. Pero hay algo muy importante. Cuando en el año 1994 se produce la reforma constitucional, esta le da jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos. Y esto hace que nuestro marco de derechos internos esté nutrido por el derecho internacional de derechos humanos. Entonces, cuando tenemos que responder qué es la educación sexual integral, cómo la podemos aplicar, tenemos necesariamente que ir a mirar los organismos de esos tratados que sacan sus declaraciones, sus resoluciones, y están en constante evolución normativa. ¿Qué es lo que dicen? Porque van a nutrir y nutren automáticamente a nuestro derecho interno. Entonces, a mí, para cerrar esto, yo creo que fundamentalmente es necesario que se trabaje con una respuesta integral para poder cambiar estas violencias. La respuesta
tiene que ser a través de la educación sexual integral, y se tienen que abordar las causas estructurales que generan discriminación y violencias hacia nuestra comunidad, y muy especialmente hacia nuestros niños y adolescentes. Y aquí tiene que estar en el centro de la agenda la educación sexual integral, de esta agenda, de este objetivo número 4, porque de lo contrario no vamos a poder lograrlo, y ese creo que es el camino que tiene que la sociedad civil trabajar articuladamente junto con el Estado, tanto en su política interna como en los foros internacionales. Así que con esto cierro y agradezco nuevamente la participación de las panelistas que siguen, que son un lujo. Muchas gracias, André, muy rico todo lo expusiste, muy real, con un testimonio, así que agradecemos muchísimo. Ahora le vamos a dar el pase a Soledad Capone, es consejera de Dirección de la Mujer y Asuntos de Género en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Muchas gracias, Alejandra, gracias a todos por la participación, por la invitación y por participar. Quería hacer una... Le voy a hablar cuando ya se esté acercando para cierres a los 10 minutos, ¿sí? Ah, bueno, perfecto, Dale, gracias. Gracias. Quería hacer una aclaración primero, que yo estoy en estos momentos a cargo de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género, y Cecilia Meirovich es la directora de Derechos Humanos de la Cancillería. Primero quería hacer esa aclaración. Bueno, comienzo comentándoles que desde nuestra dirección hace un año empezamos a participar del Foro de Generación Igualdad, que es un foro que se crea a iniciativa de Francia y de México y de ONU Mujeres, para avanzar un poco más sobre la agenda de los 25 años de la conferencia de Beijing, ¿no? Y empezar a tratar temas importantes para lo que sería el progreso de los derechos de las mujeres, que se incorpora las diversidades, ¿no? Y el colectivo LGTBIQ+. A este foro de generación de igualdad, sobre todo en la coalición de acción que lideró Argentina, que lidera, porque seguimos siendo parte del foro, sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Ahí la Argentina tuvo un rol fundamental, el presidente de la Nación presentó los compromisos en el foro de París, que fue ahora a fines de junio, principios de julio, y ahí, en este plan de acción que se generó en esta coalición de acción, logramos en conjunto, es un foro que está, digamos, conformado por estados, por sociedad civil, por organismos internacionales, y logramos ponernos de acuerdo en 4 acciones fundamentales con relación a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Una de ellas es, una de las acciones es ampliar la educación sexual integral, que incluye a las personas transgéneros y no binarias, además de mujeres, niñas y adolescentes. Eso es todo un logro en el marco de Naciones Unidas y de ONU Mujeres, que pueda tener, digamos, la pata, digamos, de LGTBIQ+. Específicamente, esta acción sobre educación sexual integral tiene tácticas. O sea, creamos la acción principal, que se las voy a leer para que sea bien claro, es nos comprometimos a aumentar la educación sexual integral impartida en el ámbito escolar y fuera de este, para llegar a 50 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en toda su diversidad, de aquí a 2026. Esa es la primera acción del plan que hicimos en esta coalición de acción. Tiene tácticas, tiene 4 o 5 tácticas este objetivo. Uno de ellos es las leyes y políticas, que sería fortalecer los marcos jurídicos y políticos a partir de la inclusión de la educación sexual integral en los planes de estudios nacionales.
es decir, que la ESI debe ser obligatoria, debe estar garantizada en la enseñanza de la primera infancia hasta la universidad, y debe tener un contenido evaluable. Este fortalecimiento además exige garantizar que las niñas y adolescentes tengan igualdad de acceso a la educación inclusiva y que no sufran limitaciones relacionadas con la discapacidad, el matrimonio, el embarazo o las responsabilidades derivadas de la maternidad. Esa sería una de las tácticas que los estados se comprometen a llevar adelante. La otra es el cambio de normas. Crear un entorno propicio que apoye la ESI, capacitar y apoyar a las organizaciones lideradas por jóvenes y adolescentes para que participen de manera significativa en el desarrollo de políticas y programas que les atañen. Esto fue específicamente una demanda de la sociedad civil en el foro, ¿no? Que se incluya a niñas y adolescentes y jóvenes en la diseño de políticas relacionadas con la ESI, ¿no? Escucharlos, básicamente. Otra gran táctica es la educación, es fortalecer los recursos humanos y financieros para que la ESI en el ámbito escolar y para los entornos fuera del ámbito escolar y no formales, incluidos los entornos humanitarios y de crisis, bueno, se encuentren fortalecidos, ¿no? Y las tácticas son bastante precisas y están previstos la inclusión de talleres grupales, iniciativas lideradas por jóvenes, educación conducida por pares, modos tradicionales de distribuir la información y medios digitales que incluyan aplicaciones, televisión y radios comunitarias. La otra táctica a la que llegamos de acuerdo es la prestación de servicios. Vincular la ESI con los servicios de salud sexual y reproductivas amigables para que los jóvenes bueno, pues, tengan acceso a la ESI, ¿no? Y que sean servicios confidenciales, accesibles, aceptables para las niñas, adolescentes y jóvenes. Y garantizar que la educación vinculada a los servicios de salud sexual y reproductiva sea accesible, sobre todo para los que tienen mayores dificultades en el acceso, ¿no? Inclusive aquellas personas que tienen discapacidades, personas con discapacidades. Básicamente, esas serían los grandes acciones y tácticas a las cuales nos comprometimos en el Foro Generación Igualdad hace poco. Ahora viene todo el proceso de cómo se implementa, ¿no? Este foro de Generación Igualdad en los hechos, en el terreno. Para ello, la Argentina se comprometió a realizar varias acciones, a nivel individual, es decir, a nivel de Estado y a nivel colectivo, con otros estados y otras organizaciones. El Estado se comprometió a promover la efectiva implementación de la normativa internacional y local en materia de educación sexual integral en todo el territorio nacional, tanto en los ámbitos de educación formal como no formal. Y que las políticas educativas que se implementen tengan en cuenta los estándares de derechos humanos, géneros y diversidad, a la vez que incluyan el enfoque de interseccionalidad y de interculturalidad. Y además, el otro punto, que acá es donde entramos nosotras en la dirección de la mujer y asuntos de género, es un compromiso en materia de política exterior. Que eso significa que vamos a llevar el tema de la ESI a todos los foros internacionales en los que podamos introducir el tema. No sé si ustedes ya saben, el tema de educación sexual integral no está aceptado el concepto en todos los foros internacionales, en todos los ámbitos. Entonces hay un grupo de países muy conservador que sistemáticamente se opone a que hablemos de educación sexual integral. Por distintas razones, ¿no? Pero nosotras, desde la Argentina, tiene un compromiso muy fuerte a partir del Foro de Generación Igualdad y los compromisos que asumimos, es de llevar esta temática a Naciones Unidas, ya sea a Nueva York o a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ya hicimos una presentación este año sobre un párrafo en una resolución sobre violencia contra los niños,
donde no había ninguna referencia a la educación sexual integral, cosa que para nosotras era impensable que no tuviera una resolución el concepto de sí, ¿no? Bueno, finalmente ese no pasó, ese párrafo que presentamos no pasó por la oposición tajante y sistemática de países que no están de acuerdo con ese concepto. Pero eso no implica que no sigamos, que no sigamos la lucha. O sea, seguiremos hasta que en algún momento se acepte el concepto de educación sexual integral, y bueno, tendremos que dar todas las razones habidas y por haber de por qué es importante que se vaya aceptando el término a nivel internacional, ¿no? Y además, bueno, ahora con el Foro de Generación e Igualdad también, como está incorporado expresamente, ya tenemos una guía importante para seguir adelante, ¿no? Además de los compromisos que la Argentina asume. Y el otro gran compromiso es a nivel colectivo, que la alianza entre la UNESCO y UNFPA generaron una alianza para la educación sexual integral, y nosotros nos incorporamos a esa alianza, que es muy nueva, que hay que ver cómo se implementa, y bueno, de acá en adelante seguramente haremos eventos, haremos acciones relacionados con esta alianza que está incipiente, pero que, bueno, nos comprometimos a formar parte de eso. Así que, bueno, eso es más o menos las acciones que estamos llevando adelante junto con el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Obviamente, todo el proceso de negociación fue con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, y todo esto teniendo en cuenta el marco del ODS, ¿no? El 4 y el 5. Así que para nosotras el foro pasa a ser una materia de desarrollo muy importante para la ESI, y la ESI más las otras 3 acciones, ¿no? Que es acceso al aborto y servicios post-aborto, y también métodos anticonceptivos, el tema del cambio de normativa con relación a la igualdad, para generar una mayor igualdad de género, para alcanzar la igualdad de género. Y además, el otro objetivo, la última acción, le llaman acciones, no le llaman objetivos, la última acción es el apoyo a todo lo que sería la sociedad civil, los movimientos feministas y de jóvenes y de diversidades en este proceso, ¿no? de desarrollo de estas acciones. Así que eso sería lo que podemos aportar desde nuestra dirección al desarrollo de la ESI a nivel internacional, y que es uno de nuestros objetivos principales, es los derechos sexuales y reproductivos. Y que se le ha dado un impulso muy grande a partir de la sanción de la ley del aborto, ¿no? A partir de diciembre del año pasado, eso ha tenido un impacto muy grande a nivel internacional, y nos agarramos de eso para abiertamente llevar el tema en todos los foros habidos y por haber. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy contenta porque las 2 primeras oradoras no le tuve que decir casi, viste, ya nos estamos acercando, redondear ni nada, sino que eso es muy bueno. Así que agradecer a Soledad, muy buena intervención y exposición. Y ahora presentar a Cecilia Meirovich, directora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y es copresidenta de la ERMS de parte del Estado argentino. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá invitada, muchas gracias a Andre y a AFDA por la organización. Les confieso que para poder preparar la exposición fue un enorme desafío, porque en la Cancillería tenemos muchos temas compartimentados, y es verdad, y lo sabe Andre, por la ERC, la Coalición por Derechos de la Igualdad, que en realidad viene del inglés Equals Rights Coalition, que es un tema que no abordamos. Yo estaba revisando a ver si lo teníamos en el plan de acción,
y lo encontré, pero no encontré después en las acciones concretas. Entonces tenemos ya un desafío, y sobre todo habiéndola escuchado Soledad respecto a que es un compromiso de Argentina del Foro de Generación e Igualdad. Así que allá vamos a poner el tema en agenda, como ponemos muchos temas en agenda. Bueno, nada, para empezar quería sí hacer como una breve introducción respecto a Argentina y los ODS. Ustedes saben que nuestro último informe fue el año pasado, en julio del año pasado, si no me equivoco, en junio. Es un informe que daba cuenta de años, digamos, de la gestión anterior, y yo lo primero que hice, me puse a leer el informe y puse en el buscador LGBTIQ+, LGBTI, LGBT solo, y no encontré mucho. ¿Y por qué? Justamente tenemos el desafío de implementar este cambio de paradigma que nos viene a proponer la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en todo lo que son nuestros informes. No estar, digamos, yo pensaba respecto a cómo abordamos muchas cuestiones, pensarlos de una mirada no binaria, e impregnar de diversidad nuestros informes, lo cual es también un desafío, porque son informes de Argentina, pero como bien decía Soledad, no solamente educación sexual integral, sino que diversidad es un tema muy resistido, y que nos genera, digamos, desencuentros con muchos países con los cuales tenemos relaciones y tenemos otros intereses. Entonces, estaba leyendo unos cuadernillos que sacó el Ministerio de Educación respecto a educación sexual integral, y hablaban del concepto de currículum nulo, de lo que no se menciona, de lo que no se habla. Yo me acordaba de cuando era chica, que en la escuela siempre llegábamos en historia a, no sé, que no llegábamos ni a ver ni el primer gobierno peronista, nunca teníamos tiempo. Pero la dictadura cívico-militar ni se abordaba porque era muy reciente. Yo estudié en los 80, 90. Y pensaba cómo este tema de diversidad y digamos, de la educación sexual integral está dentro de la agenda internacional, es vigente porque lo tratamos a través de, bueno, de los países que somos afines, pero que ciertos países no quieren hablar, y es como, digamos, como un tema de agenda nulo, que sabemos que es muy difícil progresar. Nos pasa con Soledad que muchas veces vemos las intervenciones o los aportes de Argentina, y después cuando llega el momento de negociar ya sabemos que algún país nos va a bochar el lenguaje que queremos incorporar. Yo me acuerdo que yo estuve muchos años, bueno, estuve 4 años en realidad destinada en la OEA, y siempre que tratábamos los temas LGBTIQ+, me decían, teníamos un core group, un grupo de países también afines, y me decían, no empieces a hablar vos porque se asustan. Porque cuando empieza a hablar Argentina, lo primero que piensan es, ay, no, ¿con qué nos van a salir de nuevo? Entonces me pedían y me decían, no, en esta negociación te pedimos que nos acompañes, pero que no hables, porque nos vas a asustar al resto de la gente. Y es así porque Argentina, la verdad es que tiene leyes y normativas de vanguardia. O sea, nuestra ley de identidad de género es pionera, es una de las 3 primeras leyes, es una de las pocas leyes que habla de la autopercepción. A los mismos europeos les explota la cabeza cuando les hablamos de autopercepción. Hemos tenido diálogos y nos preguntan, ¿y qué le piden? Nada. O sea, y ahora con el documento, ¿y qué le piden? Nada, que nos diga cómo se llama. O sea, ¿qué más vamos a pedir? Es como muy difícil poder entenderlo, y muy difícil decir, ¿y qué pasa si mañana quiere ser otra cosa? Que sea. O sea, entonces es muy difícil por ahí, inclusive para otros países, poder entender los cambios que tenemos. Ni hablar de, bueno, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el enfoque en personas gestantes, que eso incluye a las personas LGBTIQ+. Yo empecé a seguir hace muy poquito en Instagram algunos grupos, había uno muy específico de paternidades trans, y yo trabajo en derechos humanos, y me asombro de cosas que yo no sabía que estaban, que existían. Yo no sé si es por la edad o qué, pero digo, no, si yo que tengo 42 años, hay cosas que no conozco, no me quiero imaginar la maestra de la escuela de mi hija que tiene que dar educación sexual integral, y ahora voy al tema de educación sexual integral. Bueno, pues si no me va a cortar Alejandra en un ratito. A mí me vas a cortar seguro. Los ODS, bueno, lo que les decía, primero, los ODS específicamente es el ODS 4, creo que el gran desafío que tenemos en la construcción de nuestro próximo informe no es solo hablar en relación a ese ODS, sino transversalizar la mirada
de diversidad, que es también un objetivo que tenemos dentro de la política exterior. Así como los derechos humanos transversalizan toda la política exterior, la mirada de diversidad tiene que transversalizar todo lo que hagamos. Argentina no puede sentarse en un foro y no hablar de los temas de agenda LGBTIQ+. Y en ese sentido es un enorme desafío que tenemos poder incluir el tema de la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos, porque se los llama también en la agenda internacional salud sexual y reproductiva, que siempre nos bajan un poco el nivel, pero para nosotros son derechos sexuales y reproductivos, incluirlos interseccionalizando con lo que es la agenda LGBTIQ+. Esto que les decía de las personas no gestantes, que es algo muy novedoso que tiene nuestra ley. Entonces, poder pensar en cómo todo lo que tenemos a nivel interno, poder llevarlo a la agenda internacional. Bueno, no les voy a contar de las leyes, de nuestras leyes internas, porque eso ya estuvo hablando André con su historia. Yo pensaba cuando escuchaba su historia, mi hija cuando tenía 4 años, en la escuela, un día nos pusimos a discutir por el Jolly Bell. Jolly Bell tiene aritos. Yo lo trataba de nene. No sé por qué lo trataba de nene. Me dice, no, es nena. No, es nene. Y un día viene de la escuela y me dice, mamá, ya me di cuenta, Jolly es un niño. Claro, la maestra piola, joven, que después no volvió a tener esa misma maestra en ningún lado, le había hablado de la posibilidad de les niñes. Y también me parece que nuestra ley, digamos, de educación sexual integral, tiene también una mirada rupturista, independientemente, como dice Andrea, que bueno, que fue hecha en 2008, que seguramente es perfectible, pero que tiene una mirada que no es solamente desde la genitalidad, o desde lo sexual entendido como genital, sino desde lo afectivo, las relaciones, digamos, lo heteronormativo, y pensaba en, mi hijo va a una escuela pública, se supone que progre, no me quiero imaginar lo que pasa en escuelas que no son, digamos, públicas, no progres, en escuelas que no, religiosas probablemente, en provincias, yo vengo de una provincia, pero, digamos, en el interior, hasta hace muy poco se enseñaba religión dentro de la educación pública, en algunas escuelas. De hecho, hay un fallo de la Corte, digamos, referido a Salta, respecto a que no se puede enseñar en horario de clase religión. Estamos discutiendo todavía eso en algunas provincias. Entonces, por ahí me parece que tenemos muchos desafíos que tienen que ver sobre cómo hacer que la ESI sea masticada. Lo que le pasó al maestro de André, yo sé que André manda a su hija a una escuela progre también, pero lo que le pasó, si eso pasa en una escuela progre, no me quiero imaginar lo que le pasa a una maestra que no entiende, o sea, que no tuvo ni siquiera un acercamiento con todos estos materiales, o que nada, o que utiliza las jornadas de ESI, que son cada tanto, y agarra dentro de la agenda los temas que le parezcan menos polémicos, y entonces, porque eso también tiene, digamos, me parece que es un enorme desafío trabajar con los docentes para que no tengan pudor de hablar de estos temas y para que conozcan, para que no se encuentren con una identidad trans y la traten, digamos, como si fuera un fenómeno. En realidad es un niño trans, ya está. O sea, nadie está preguntando si es nene, con los roles heteronormativizados, con esto de que las nenas hacen una cosa. En la escuela de mi hija, las nenas no van a fútbol. Entonces, mi hija quería fútbol, la mando a fútbol, pero claro, el profe no la hace entrar. No les entrar a jugar, porque no sabe jugar, porque no practicó antes, como todos los nenes que fueron educados con la pelota. Entonces, que pasa un círculo vicioso, no entra a jugar, no aprende, se aburre, charla, no entra nunca a jugar. Entonces, eso también excluye la mirada respecto a la posibilidad de no pensar a la escuela de una forma heteronormativa. Los mismos textos, los textos de inglés o de otros idiomas que hablan de la familia y presentan a la familia como mamá, papá, nene, nena. Tenemos que poder, me parece que también, como parte de la comunidad educativa y como Estado, poder, digamos, cambiar eso. Quiero hablar brevemente de la ERC porque me va a cortar Alejandra. La ERC, yo les decía, la Coalición por Derechos a la Igualdad, tenemos distintos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo habla de los ODS. México lo que está tratando de hacer es que presentemos informes voluntarios para poder incluir ahí, digamos, la mirada LGBTIQ+, pero me parece que tenemos un desafío de incluir el tema de la educación sexual integral, pero también tenemos el desafío de incluirlo en toda la política exterior. También tenemos una región que hoy no nos es favorable. En la RAD, en la reunión de altas autoridades de Mercosur, hablamos de diversidades,
y es muy difícil por hablar con muchos vecinos, vecines de diversidad. Entonces, hoy tenemos una región que no nos es digamos, amigable en estos términos, pero por lo menos como Argentina me parece que tenemos ese desafío. Y sí terminar diciendo que me parece que el gran desafío que tenemos es desbinarizar, desgenitalizar, despatriarcalizar también la mirada de la educación sexual integral y hacerla más interseccional. Eso nada más. Muchas gracias. Muchísimas Me gracias, pasé, Cecilia, me muy pasé. clara, y muy a tiempo, la verdad que también, vamos, la tercer panelista muy a tiempo también. Bueno, por último, presentar a Alba Rueda, activista trans, secretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes a todos. Gracias también a Andre y a AFDA por la convocatoria, a nuestra querida compañera Alejandra Silvestre también, porque esta es una acción conjunta que se lleva adelante entre AFDA y Mujeres Trans Argentina, así que es un gustazo poder compartir este espacio en una sólida también coalición de trabajo y de militancias conjuntas. Realmente que la iniciativa venga por parte de las organizaciones sociales me parece que le da, además del carácter militante, le da un carácter de defensa de los derechos humanos que es absolutamente imprescindible hoy en nuestras agendas. Realmente, históricamente, más que realmente es históricamente, los movimientos sociales fueron los que ampliaron y crearon también estos derechos por los cuales hoy estamos hablando. Entonces, el valor del reconocimiento, del trabajo conjunto, de algunas articulaciones y sobre todo de la vitalidad de los movimientos sociales hoy en Argentina en la defensa de los derechos humanos es fundamental. Así que un gran saludo a quienes organizan esta actividad y así también a mis compañeras de panel, ya por fuera de Andre, de AFDA, tanto a Soledad como a Cecilia Meirovich, ya la aclaramos, yo lo pronuncio mal, y bueno, Meirovich, y lo cierto es que tanto con Cecilia ahora tenemos que trabajar en conjunto para lo que se viene muy pronto, que es el próximo mes, el 4 de septiembre, se cumple un año del decreto de cupo trans en el Ejecutivo Nacional, en el Poder Ejecutivo, el decreto que firmó el presidente de la Nación en septiembre del año pasado, y ahora a un año tenemos que articular con ustedes, con los compañeros ahí en la Cancillería, pero también con todos los organismos para justamente situar en este encuadre el enorme valor que se desarrolló, el enorme valor que tiene haber desarrollado en el contexto de pandemia, en el contexto de los desafíos económicos, sociales que atraviesa nuestro país, esta acción afirmativa que es justamente una política de empleo en perspectiva de diversidad, que es el cupo trans. Bueno, entonces la confluencia, para mí en este sentido, y el valor, es un enorme aporte que nos lleva a una agenda con grandes consonancias. Eso yo lo quiero destacar porque tanto a mis compañeras de trabajo en el Ejecutivo Nacional y así también, digamos, a mis compañeros en el activismo LGBTIQ+, creo que hay grandes coincidencias actuales en torno a nuestras agendas sociales y políticas. Así que esta mesa, esta presentación tiene este encuadre. Después también quería saludarles y poder situar un poco más los ODS dentro de lo que es el desarrollo de nuestros, de lo que implica hoy en Argentina, ¿no? Yo no voy a
a subrayar, digamos, no voy a repetir lo que ya mencionaron tanto Soledad como Cecilia en torno a ellos. Lo que sí voy a decir es que los ODS, que es ese acuerdo internacional por complementar con objetivos fundamentales para el desarrollo, que nos lleva al año 2030, para nosotros, cuando asumimos en el gobierno y pudimos ver y evaluar justamente lo que significa trabajar en la perspectiva de diversidad. Yo estoy en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres sobre estas variables. Una de las primeras preguntas es la que mencionó Cecilia. Realmente hay una mirada binaria, es decir, hay una mirada que parte de una distinción de las personas, de las ciudadanías, en términos de varones y mujeres. Eso se traduce en el documento de los objetivos para el desarrollo, ¿no? Y uno de los grandes puntos de partida es esto, qué posibilidades tenemos de construir agendas conjuntas partiendo con una distinción que básicamente establece digamos, una perspectiva cis, hetero, sexista sobre el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestras sociedades. Nosotras afortunadamente, además de identificar los objetivos y hacer ese informe que mencionó Cecilia durante junio del año pasado, este año, y ahí tengo que decir que desde la misma área de trabajo sustantiva que tienen los ODS, presentaron la agenda en términos de indicadores. Yo me estoy basando mucho en los indicadores de los ODS, ¿no? Sobre todo en la integralidad que esto implica, tanto en el objetivo cuarto como en el objetivo quinto. A esto que señalaba Soledad, lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, y puntualmente el objetivo quinto, a mí me gustaría destacar algo que nuestro país vuelve a subrayar en esta agenda que desarrollamos social, cultural, políticamente en nuestro país sobre la perspectiva de diversidad. Los objetivos, y sobre todo en sus indicadores, las metas, perdón, no los indicadores, sino las metas del objetivo quinto, que es lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, están también adaptados por nuestro país. Y están adaptados sumando la perspectiva LGBTIQ+. Y no es un dato menor, porque es una marca también que nosotros podemos desarrollar y que hace también a la soberanía y al desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Tiene que ver principalmente, digamos, con establecer que esos objetivos deben tener metas que también permitan medir la realidad LGBTIQ+, en los objetivos, en la integralidad y en la transversalidad que esto implica, pero también tiene un dato que me parece que es fundamental: visibilizar nuestras realidades. Y ahí creo que efectivamente nos encontramos con un escenario que permite hablar de educación inclusiva, que permite hablar de equidad, que permite hablar de calidad dentro del ámbito de la educación, y esta herramienta que muy pronto, ahora en el mes de octubre, ya se cumplen 15 años de la promulgación de la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país. Y en estos 15 años tenemos que también asumir el derrotero de nuestras agendas y de nuestra institucionalidad. O sea, lo que quiero primero como señalar es: tenemos objetivos internacionales adaptados a realidades que hablan de nuestra soberanía, pero también hablan justamente del enorme compromiso que tenemos respecto a los principios que hacen a la igualdad y a la diversidad de nuestro país. Y después, un aspecto es esta propuesta que confluye tanto por la propuesta de AFDA como de MTA, es pensar esos objetivos, este objetivo cuarto, a través de la herramienta de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, que casualmente cumple 15 años en un mes y medio.
en menos de un mes y medio. Entonces, lo cierto es que en esta agenda, lo que me parece como muy, muy estimulante es pensar justamente esto, ¿no? El desarrollo también de la Ley de Educación Sexual Integral en estos 15 años, previa a la Ley de Matrimonio Igualitario, previo a la Ley de Identidad de Género, previo a la Ley de Cupo Trans en nuestro país. Y digo eso, como también podría situar, por supuesto, tanto la Ley de Equidad en los medios de comunicación, leyes fundamentales como la de fertilización humana asistida, digamos, el nuevo Código Civil, lo que significó para nuestro país también aprobar la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, la Ley de los 1000 días, es decir, la vigencia de agendas en términos normativos que se han ido fortaleciendo la perspectiva de género y diversidad en nuestro país. Tenemos afortunadamente mucho para señalar, para contar en términos de igualdad y diversidad como propuesta y como marco normativo. También lo concreto es que el desafío de la Ley de Educación Sexual Integral nos pone de cara no solo a resguardar el marco normativo, sino también a pensar en términos de política pública. Yo creo que el gran cambio de la Ley de Educación Sexual Integral es algo que nosotras trabajamos y repetimos bastante, que es justamente que esos cambios culturales también se inician con agendas políticas. Y la agenda política actualizada de la Ley de Educación Sexual Integral debe estar conteniendo la perspectiva de diversidad que en esos 15 años podemos ver que en aquellos años, en el 2006, cuando se promulga, o en el 2004 cuando se aprueba, digamos, lo cierto es que la Ley de Educación Sexual tenía otro miramiento, otro alcance, incluso esa reducción, digamos, casi a la discrecionalidad de las comunidades educativas para poder establecer cómo fijaban, digamos, los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, pensar hoy la transversalidad, la interseccionalidad y estas preguntas disparadoras que prepararon los compañeros, que es pensar cómo se relaciona el objetivo 4 con la población LGBTIQ+, las intersecciones y puntualmente cuáles son aquellas prácticas que podemos pensar para poder consolidar buenas prácticas emergentes de los cambios culturales. A mí me parece que también volvemos a coincidir en que estas iniciativas, primero, tienen una perspectiva política, segundo, que se pueden iniciar con políticas públicas, es decir, los cambios culturales también pueden ser contextualizados, y creo que, digamos, con las agendas políticas y la ley de cupo trans, o incluso hoy pensar la ley a 15 años de la educación sexual integral, desde la perspectiva de diversidad, también permite mejorar y actuar con mayor claridad respecto a la necesidad de situar en la ley la perspectiva de diversidad. Pero ¿por qué hacemos todo esto? Y ahí yo quisiera venir o volver sobre los dichos de Andre acerca de lo que implica justamente hoy el desafío en términos culturales y puntualmente el tema de la educación sexual integral dentro de los ámbitos educativos. Tiene efectos muy negativos que no se reconozca la identidad de género de las personas en los ámbitos educativos. No es una anécdota lo que trae Andre, es una marca de la violencia, de la exclusión, de lo sistémico, que es justamente las resistencias sociales y culturales a estos cambios. Coincido con Cecilia, que esto mismo se traduce, digamos, quizás desde las escuelas más progres hasta las escuelas más, que no lo son, más conservadoras, se traduce también en grandes desafíos, pero que tenemos en estos 15 años mejores oportunidades para poder desafiar esos sentidos y esas lógicas establecidas culturalmente bajo siglos de patriarcado y de mirada binaria y sexista. Entonces, sin embargo, creo que la disputa, que el escenario, que la confluencia de estos aspectos negativos de nuestra sociedad todavía se desarrollan en dos planos.
Uno que se desarrolla en la situación concreta, y esto tiene que ver con el acompañamiento concreto a determinadas situaciones que tomamos conocimiento, y ahí quisiera destacar, bueno, la gran fuerza que fue creciendo a lo largo de los años de las familias, como AFDA, que es la Asociación de Familias Diversas, que acompañan a niñas LGBT en su desarrollo personal, resguardando esto, así como también aquellas alertas que da la comunidad educativa, en un sentido más amplio, tanto de docentes comprometidos, de ámbitos de estudiantes que también están comprometidos y que militan la ESI con mucha fuerza y que lograron también traducir y llevar el tema de diversidad a esos ámbitos, y así también poder situar aquellos compañeros docentes como Alejandra Silvestre, que forman parte, que son docentes LGBTIQ+, y que forman parte de estos mismos ámbitos. Entonces, es decir, los ámbitos educativos. Es decir, hay una comunidad y hay sentidos que hoy están en disputa gracias a situaciones concretas en donde se presentan. Y esto, digamos, no es lo mismo que cero. Y yo quisiera poner el valor justamente en esos 15 años y el enorme valor y crecimiento de esta perspectiva. Ya voy cerrando en 2 minutos. Y por el otro lado, lo que sí me gustaría destacar también es la necesidad de que esa misma perspectiva se desarrolle dentro de las instituciones. No se puede disolver el problema aplanándolo solo a situaciones concretas. Debemos transformar las instituciones educativas en instituciones que resguarden estos principios vinculados, no solamente a los lineamientos de la Ley de Educación Sexual Integral, sino también a otras prácticas que estén actualizadas en esos 15 años y que hablen justamente de todos nosotros. Es mucho para los cambios culturales, pero sin duda los desafíos están situados en generar mayor transversalidad en la interseccionalidad, y el gran desafío de nuestras políticas transfeministas sin duda tiene que ver con este concepto de interseccionalidad. Exactamente, yo agrego siempre, cuando hablo de interseccionalidad, además de pensar la clase, la racialización de nuestros cuerpos en las instituciones, la generización de nuestros cuerpos en esas instituciones, además hablo de nuestros territorios, porque creo que ahí se puede ver en concreto lo que implica digamos, estar en ámbitos rurales, semi-rurales, urbanos, y los grandes desafíos para poder cumplimentar con estos objetivos. Lo que quiero traducir, y acá cierro para no seguir con un punteo que armaba mientras les escuchaba, me parece fundamental que en los cambios de estos compromisos, de estos objetivos, del compromiso de Estado, tengan que ver con nuestros territorios. Creo que realmente allí es donde se desarrolla hoy el aspecto de la justicia social y el aspecto justamente que buscamos las personas LGBTIQ+, que es que cambien las prácticas institucionales, que cambien las instituciones, y esos cambios empiezan muchas veces a través de los síntomas de ese malestar sistémico que tiene que ver con las situaciones donde no ocurren, donde se violentan nuestros derechos, pero muchas tienen que ver con el uso del lenguaje inclusivo, con los bachilleratos populares en perspectiva LGBTIQ+, con nuevas pedagogías transfeministas. Entonces, creo que hay que, desde las políticas públicas, impulsar mucho esta clave transversal de agendas políticas. Me quedo aquí solamente sabiendo de que es un montón de ejes temáticos para que nos desafían como sociedad, pero creo realmente en la potencia y la fuerza de nuestros movimientos sociales, de nuestro gobierno en este momento, y por supuesto de que llegamos también para tomar una posición situada frente a esas desigualdades, que implica transformarlo todo. Gracias. Muchas gracias, Alba Rueda, la verdad es muy clara también, y al igual que todas las panelistas, la verdad ha sido muy nutritivo y muy claro, porque no solo expresan desde sus funciones, sino también de sus proyectos de vida y sus recorridos, que son muy importantes. Ahora proponemos leer algunas preguntas del público. Para Soledad, por ahí preguntaban si
toda la info está dando, la podés compartir. Muchas gracias, dicen. No sé, Soledad. Sí, claro, les puedo mandar un Dale. correo electrónico con los compromisos, con la hoja, lo que se llama el plan del Foro de Generación e Igualdad. Así que sí, puedo mandarle toda la información por correo electrónico. Se los mando a ustedes se los mandan a los Dale, asistentes. muchas gracias, Sole. Por ahí una persona mencionaba, afirmaba más que nada transversalizar la diversidad desde una mirada hacia las personas con discapacidad también, ¿no? Y otra ponía que hace falta capacitaciones a docentes, también para, por ahí para poder responder vos, Alba, preguntan y afirman acá, a ver, disculpa, del cupo laboral trans. Mi pregunta es en base al cupo laboral trans. ¿Qué posibilidades hay de que se amplíe la implementación no solo al ámbito estatal, sino también al privado? Pero es que eso dice la ley, lo digo muy en breve, la ley de cupo laboral, la 26636, lo que establece en uno de sus artículos es que esto se debe hacer justamente con las empresas privadas. Estamos en la etapa ya de reglamentación, así que creo que muy pronto tendremos buenas novedades acerca de cómo trabajar con las empresas privadas sobre este tema. Pero sí, claro, es lo que dice la ley. ¿No? Así se aprobó el 24 de junio de este año la ley de cupo laboral en nuestro país. Y perdón, y agrego que también hay dos artículos más que quisiera destacar. Uno que es la federalización, dice que la ley se cumple con todos los organismos que tengan representación federal, es decir, que por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí por mencionar, no sé, PAMI, ANSES, todos los organismos, bueno, que tienen desarrollo de extensión territorial, se debe cumplir con ellos, y el otro gran destaco, el otro gran punto que también se empezó a cumplir con algunas universidades, es que se invita a las universidades a adherir a la ley de cupo, con lo cual estamos en una posición muy, muy buena para trabajar con la ley de cupo. Me quedo ahí. Muchas gracias, Alba. Otra pregunta más que nada para André y Cecilia. ¿Cómo trabajar este tema desde la ERC, perdón? Ande, ¿querés contestar vos? Bueno, yo empezaría por, me gustaría también que contestes vos, Ceci, desde el lado del Estado, y yo lo contestaría desde el lado de la sociedad civil. Entiendo que desde la sociedad civil en la IRC, que es esta coalición intergubernamental de más de 42 estados que están trabajando para la mejora de los derechos LGBTQIA+, junto con la sociedad civil global LGBTQIA+, es importante en la estrategia que acaban de firmar los estados, lo que dijo Cecilia anteriormente, profundizar las acciones concretas para la implementación de la estrategia que tiene la IRC, dentro de las cuales tiene que abordarse los objetivos de desarrollo de manera interseccional, o sea, cómo los objetivos de desarrollo van a ser trabajados en los foros internacionales con la perspectiva y la conciencia LGBTQA+, ya que en estos foros se deciden un montón de políticas, como explicó Soledad justamente con respecto al foro Igualdad, que después van a impactar directamente en nuestras vidas. Entonces, creo que es fundamental integrar en estas acciones de la estrategia, cuando digamos, la IRC tiene toda una implementación de una estrategia a 5 años, en las acciones bajarlas a concreto, junto con los estados, de que esté bien presente el tema de la educación sexual integral como una herramienta para cumplir con la ODS número 4 para las personas LGBTQIA+, porque si no, de lo contrario, lo que entendemos nosotros desde la sociedad civil, y especialmente en este momento que la lidera la sociedad civil argentina, así como Cecilia dijo, cuando está la Argentina hay temas en los cuales en política exterior no lo va a dejar pasar, o sea, lo tiene que mencionar. Lo mismo la sociedad civil argentina cuando está liderando un espacio
de política internacional, un foro internacional como es la IRC, trabajando con los estados, tiene que plantearlo desde nuestro liderazgo, lo estamos planteando. Bueno, parte de este evento es eso, visibilizarlo, que tiene que estar en las acciones concretas para los foros internacionales, donde la IRC puede trabajar en conjunto, tanto con los estados como con la sociedad civil de otros países, como estos países que pueden ser no tan, tenerlo tan presente, y en aquellos en que, si bien lo tienen presente, todavía les falta un desarrollo, porque hay países, que bueno, ahora lo mencionará tal vez Cecilia desde el punto de vista del Estado, pero desde el punto de vista de la sociedad civil, hay países que tienen, digamos, otros marcos normativos que son también favorables, pero sin embargo también este tema queda muy distante después a la hora, sobre todo de las identidades trans, no binarias, así que desde la sociedad civil también tenemos un gran trabajo para ayudar a otras sociedades civiles de otros países en nuestro liderazgo junto con los estados. Yo sí agregar algo, a ver, cómo se operacionaliza lo que dice André de ponerlo en los foros internacionales, básicamente, si tenemos un evento que haya visibilidad trans, de poder hablar de ESI. Argentina también tiene una mirada respecto a las relaciones bilaterales que tiene que ver con la cooperación, incluirlo en nuestros diálogos de cooperación. Parece muchas veces que hay países que son súper de avanzada, pero después vamos a la realidad y lo que les decía, que Argentina tiene muchas veces, inclusive en la práctica, muchas buenas prácticas para compartir y muchas experiencias. Y en ese sentido, poder nutrirnos de los que están más avanzados y poder compartir con los que no, respetando sus tiempos y su desarrollo, porque si vamos de una y queremos imponer, no es la estrategia, sino ir de a poco. Eso también tiene que ver con sobre la cooperación, que es la cooperación sur-sur. Nosotros no vamos a imponer agendas y a decir llevamos dinero para que hagas esto, esto y esto, sino le preguntamos al otro país qué necesita, y en ese sentido esa es la forma de ponerlo en práctica dentro de la política exterior. Y había otras pequeñas preguntas, yo puse ahí el link a los cuadernillos del Ministerio de Educación, y sí aclarar que la ESI, digamos que la educación sexual integral, la ley, no es solo biologicista, habla del componente social, afectivo, ético, o sea que la ESI ya nos da marco para hablar. Lo que tal vez, digamos, lo que nos referíamos, por lo menos yo, respecto a los desafíos que tiene, es integrar nuevos desarrollos que tuvo la sociedad 15 años para acá, pero la ESI en sí nos da un enorme marco para poder hablar de muchas cosas sin una mirada biologicista. Gracias. Gracias Cecilia, gracias André. Bueno, ir despidiéndonos para no robarles más tiempo y simplemente cerrar de mi parte, hacerle muchas gracias por esta actividad, por brindarnos su tiempo. Y entre las preguntas que leía y demás pensaba, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden llevar la educación sexual integral al aula, ¿no? Teniendo leyes, teniendo cuadernillos, teniendo normativa. Y somos nosotros mismos los docentes, ¿no? Los que estamos en el aula, es toda una sociedad, ¿no? A veces son padres, son madres, son tutores que impiden que sus hijos se eduquen en esta perspectiva, porque todavía cuesta mucho el derecho al ser. Yo siempre digo, ¿no? Esto de tenemos un montón de derechos, pero parece que el derecho al ser no está contemplado muchas veces en el desarrollo o los proyectos de vida, y es tan necesario para concretar proyectos dignos de vida. Simplemente agradecerles a cada una de las personas que han participado y a las panelistas de lujo, de honor que hemos tenido. Mil gracias. Desde AFDA, desde MTA, les agradecemos su tiempo, su predisposición. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, saludamos.